Buenos días. A continuación nos vamos a centrar en el documento Manual de Organización de Archivos de Gestión de las Oficinas Municipales de la autora Paloma Fernández Gil. Ante todo, considero importante resaltar que es un documento de un alto valor e importancia no solo para los archivos de las diferentes organizaciones, sino para cada una de las personas o de los funcionarios que laboran en ellas, porque les da un margen de acción, les da un panorama muchísimo más claro de conceptos fundamentales y básicos para la correcta organización y disposición de los archivos. También me llama la atención muchísimo que es un libro que la autora Paloma escribió en el año 1997. Inicia en su introducción con conceptos como, o con comentarios más bien, como en estas oficinas nunca se encuentra nada, no tenemos espacio físico, no hay un procedimiento claro sobre el cual los documentos se puedan considerar cuáles son válidos o no. Y son conceptos que aún con el correr de los años, aún en muchas organizaciones de hoy en día se encuentran. Tenemos ya conceptos muchísimo más claros como los que ella nos presenta, conocidos por todos, trabajados diariamente, como son procesos de clasificación documental, la importancia de los cuadros de clasificación que a través de una estructura jerárquica respondan a unas funciones de una compañía que ella realiza, de un departamento específico, de unos procedimientos. Son conceptos claros, están muy bien fundamentados y muy bien presentados en el manual por ella, son conceptos del día a día de cada uno de nosotros, de cada una de las personas que trabajan en los archivos, pero que cuando pensamos en un proceso muchísimo más global o muchísimo más amplio, encontramos que aún en varias de las organizaciones en las que nosotros trabajamos siguen presentándose inquietudes como esas. Aquí no se encuentra nada, los documentos no aparecen. Sumado a algo que ella hablaba es que la tarea de organizar el archivo sigue siendo para muchas entidades un pero, sigue siendo una dificultad porque si bien saben que es importante y en este momento tenemos un valor agregado fundamentado, por decirlo de alguna forma, y es una ley que ampara todo ese proceso que se realiza sobre los archivos, aún encontramos problemáticas como esas para la asignación de presupuestos, aún encontramos problemáticas cuando no se tiene el espacio suficiente ni el mobiliario adecuado para la conservación de los archivos. Y Paloma es muy clara en eso en su documento, no solo hace todo un panorama de cuáles son esos conceptos intelectuales que se deben tener en cuenta en el momento de organizar un archivo, sino que llega en su manual a detallar realmente cuál es la importancia que tiene centrarnos en aspectos tan importantes como ella lo menciona, en cuál es el tipo del documento que voy a generar, cuál es el formato que vamos a emplear, cómo voy a conservar esos archivos y quiénes van a poder acceder a esos documentos. Entonces, creo el manual lo había leído en algunas ocasiones anteriormente, pues en la universidad, en los primeros semestres, Paloma, como Antonia Heredia, siempre han sido referentes fundamentales en este proceso de construir archivos, de organización de archivos, pero después de una lectura de tantos años, de hace como 5 o 6 años tal vez lo habíamos leído, lo había repasado, ver cómo adquiere y mantiene validez aún un documento de esta categoría para nuestros procesos de archivo me parece fundamental. Reitero que debería ser un documento que no solo deba leerse en la academia, en las carreras de archivística a nivel profesional, técnico o maestría, sino que es un documento que debe estar al alcance de todas las personas que laboren en los archivos. Creo que la forma en que Paloma expresa y presenta los conceptos, los vastos ejemplos que ella da en su documento, facilitarían bastante la construcción de esos documentos en las organizaciones que hoy día tenemos y que muchas veces no se hacen porque incurrimos o se incurren en las organizaciones en copiar documentos de otras entidades que lo que está ocasionando son procesos muchísimo más complejos
dificultades porque no todas las organizaciones tienen ni producen los mismos documentos, sino que cada una tiene una necesidad puntual. Entonces, encontramos cada día más procesos de licitaciones, de organizaciones, en donde se buscan implantar o generar procesos o actividades muy puntuales son en los archivos, pero no se mantiene el concepto que nos está hablando Paloma a nivel global del ciclo de vida del documento, de entender realmente para dónde va, cuál es la necesidad que se tiene de satisfacer de consulta en un archivo. A veces se nos pierde, se distorsiona esa información porque hay muchos actores involucrados y no estamos articulando esos procesos de una forma adecuada. Vemos que ella hablaba y es algo que hemos visto a lo largo de nuestra profesión y de nuestro quehacer, que se necesita el consenso de organizaciones y de áreas más bien que se dediquen por saber si los formatos, los formularios que se están generando corresponden a unas características adecuadas para su conservación, para su posterior consulta y para su posterior preservación. Más ahora cuando hablamos no solo de documentos físicos, sino de documentos electrónicos, de documentación digital, cuando empleamos diversos procesos de reprografía que últimamente abundan muchísimo porque todas las entidades quieren dejar de lado el documento físico y emplear procesos de digitalización, de microfilmación, aunque ya no tan desbordado como hace unos años, pero aún se siguen presentando, y esa conversión de medios físico a digital, donde Paloma nos hace especial énfasis en que todo eso debe responder realmente a un proceso planeado, donde cada uno de esos documentos respondan a las necesidades de la entidad, desde el punto de vista desde su creación, del trámite y posteriormente de en dónde se deban conservar y cómo se deben conservar esos soportes documentales que estamos trabajando y que realmente van a ser determinar si es eficiente o no la compañía para poder darle respuesta a todos los usuarios. Creo que el manual que nos presenta Paloma, es un documento muy importante, como lo he dicho anteriormente, para el quehacer diario de todas las personas que laboran en los archivos. Me gustaría de verdad que este manual fuera realmente replicado en todas esas personas que trabajan, que les dé un amplio marco y de pronto, ¿por qué no revisar y empezar a actualizar un poco más esos procesos que ella nos menciona, no solo desde el punto de vista físico, sino cómo se generan y cómo estamos haciendo esa planeación para nuestros documentos de carácter electrónico? Dos, aquellos que ya se generan a través de bases de datos especializadas o sistemas de información documentales muchísimo más estructurados, que también deben corresponder a una planeación y a un ciclo de vida de los documentos, pues como lo hemos mencionado en todos los procesos de teoría archivística y en todos los procesos de organización documental. Muchas gracias.